Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por la presencia, por estar acá hoy en este colegio, en nuestro colegio, en esta actividad que organizamos desde el Instituto de Derecho Municipal. A mí me toca hoy ser moderador y bueno, también director del instituto. Así que quisimos organizar esta actividad invitándolo a Gonzalo Codelia, que él es abogado, es magíster en Derecho Administrativo y Administración Pública de la UBA, ha sido director de sumarios en el Ministerio de Seguridad y gerente del Banco Central también de la República Argentina entre el 2012 y 2015. Es actualmente secretario del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, docente y director del Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales y director de la UPAS, de la Universidad de José C. Paz. Bueno, es autor de libros y publicaciones sobre derecho administrativo y constitucional, y bueno, un poco la idea de hoy era convocarlo a esta casa, a esta ciudad, General Rodríguez. Te cuento un poco el departamento, bueno, lo debes saber, es el departamento, es así que compartimos la doble jurisdicción de las dos ciudades. Así que te agradecemos muchísimo la presencia. Vamos a estar primero con una exposición que nos va a hacer Gonzalo, después vamos a abrir un ratito para preguntas y respuestas, y la principal, un tema que para nosotros desde el departamento, desde el Instituto de Derecho Municipal nos importa muchísimo, que es la actividad que desarrollamos muchos que somos funcionarios y también aquellos abogados que litigan y que cómo interactuar también con las resoluciones y con el paso a paso que hace la administración pública. Así que, Gonzalo, te agradezco tu participación, antes que nada, venir hasta aquí, y bueno, nada, quedamos abiertos a tu exposición. Vas a compartir pantalla también, ¿no? Para que puedan ver los que están participando vía remota, y bueno, vamos a ir ahí, cualquier cosa nos van escribiendo, si van surgiendo preguntas también a los que estén en forma remota. Así que si querés poner compartir en pantalla. Bueno, sí, primero quería hacer una introducción para más o menos ponernos en tema. Algunos antecedentes que me parecen importantes, no sin antes decirles que los felicito por esta casa que tienen. Estoy muy a gusto, muy bonita, no la conocía y espero que me vuelvan a invitar porque la verdad es muy agradable compartir este momento con ustedes, con los que están presentes y con los que están, por supuesto, online. Y más todavía en un tema como el derecho municipal, ¿sí? Fomentado por el instituto. Qué bueno que tengan un instituto de derecho municipal en el colegio, porque me parece un área que a todos los que nos dedicamos al derecho público o administrativo en la especie nos debería interesar más, ¿sí? Creo que hay una gran vacancia de estudios municipales, son muy poquitas las obras y siempre son los mismos más o menos los que recorren esas temáticas, a pesar del gran bagaje jurídico y cultural que generan los derechos públicos, ¿no? Los derechos públicos provinciales y municipales, ¿sí? Toda esa riqueza es muy desaprovechada por nosotros, por los juristas, por los que nos dedicamos al derecho, por estar mirando quizás otros lados y no enfocarnos en lo que acontece en esas pequeñas o más pequeñas organizaciones, ¿sí? Que la del Estado federal, ¿no? Nuestra impronta centralista, nuestra impronta, si se quiere, de ver al derecho de un derecho que es el derecho nacional, nos hace perder de vista que hay otros derechos que podrían enriquecernos mucho más el panorama de alternativas si le prestamos la suficiente atención. Entonces, eso me parece muy valorable de ustedes que tengan y enfocar también los estudios en lo que sucede a nivel local, ¿no? Así que bueno, nos convoca el tema del control, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos de control, lo primero que tenemos que ver, que hay control si hay ley, ¿sí? Hay control si hay Estado que se rige por ley, ergo si hay Estado de Derecho. No podemos, o no sería paralelo o simétrico, hablar de un control cuando no hay legalidad frente a qué controlar una actividad, ¿sí? Entonces, si hay control, es una señal inmediata de que eso que estamos controlando se rige por una ordenación impersonal que nosotros conocemos como la ley en su sentido más amplio, ¿no?
principio de juridicidad, como marcan algunos autores. Entonces, el control es algo connatural al Estado sometido a la ley, sometido al derecho. A ese Estado, ¿sí?, que se conforma en la modernidad, o ese Estado, de los tipos de dominación que traía la tradición, por ejemplo las monarquías, o los personalismos fuertes, carismáticos, para pasar a someterse, como decían los constituyentes del 53, esclavos de nadie de la ley, ¿no? Para pasar a someterse a la ley, ¿sí? Que también tiene sus interrogantes. ¿A qué nos referimos cuando nos referimos a la ley, ¿no? Y todas las interacciones que tiene la ley, que estoy la filosofía del derecho, interacción. Un Estado de Derecho es aquel que despersonaliza su sometimiento o su dominación para someterse únicamente a una ordenación impersonal que denominamos ley. A partir de ahí tenemos control. Tenemos control porque ese Estado, hablo en todos los niveles, ¿no? Después vamos a ir desmembrando la exposición y bajando a nivel municipal. Pero ese Estado decide someterse a la ley, y ese sometimiento a la ley alguien lo tiene que controlar. ¿Y cómo se controla? Bueno, se controla a través de un documento principal, que es la Constitución. Entonces nosotros podemos pensar en la Constitución como un código de control. Sin lugar a dudas, nosotros vamos a ver que en una Constitución, más una Constitución como la nuestra, con ascendiente liberal, conservador, ¿no?, y con el tributo que debemos a la Constitución en su variante de los frenos y contrapesos. Frenos y contrapesos refieren a sistemas de controles. La Constitución está basada en una idea del control. La Constitución se piensa para controlar. ¿Para controlar qué? A los poderes. ¿Y por qué controlar los poderes? Para que no invadan los derechos. La primera parte de la Constitución. ¿Sí? Entonces, el tema del control excede a lo que hace un organismo específico como el Tribunal de Cuentas, como un contador en el municipio, como la AGN en la Nación, como las distintas sindicaturas, WAIS que hay a nivel nacional y demás, o cualquier otro organismo específico de control, sino que hay control en todos los poderes públicos cuando delimitan los avances de los otros poderes en defensa, todo esto en teoría, ¿no?, en defensa de los derechos y garantías. Y así vemos como hay distintos sistemas de vetos cruzados en nuestra Constitución. Uno, el veto presidencial, es un sistema de control político, ¿sí? Pero control de la actividad de otro poder judicial, para controlar ¿qué? Leyes principalmente o actos del Poder Ejecutivo. También controles cruzados entre las cámaras, cuando una vota un proyecto y la otra no lo ratifica o no continúa el trámite legislativo. Y luego tenemos los distintos autoridades administrativas independientes, como el Defensor del Pueblo, AGN, me estoy refiriendo a nivel nacional, ¿no? Defensor del Pueblo, AGN, tribunales o juris de enjuiciamiento, principalmente para el Poder Judicial, y demás organismos de control. Ahora bien, federal garantizado desde el artículo 1 de la Constitución, que fue el producto de una historia constitucional bastante trágica, ¿sí? Trágica me refiero a intentos por organización nacional, por la organización nacional, que duraron más de 100 en medio también, o en ese transcurso, constituciones fallidas. Hasta llegar a la Constitución de 1853, con la reforma o no del 60, algunos hablan de un proceso constituyente abierto, en esos 7 años y con la incorporación de Buenos Aires, y con el establecimiento del Estado federal. Estado federal que declara la preexistencia de las unidades políticas que lo componen, que son las provincias, ¿no? No los representantes, en cumplimiento de pactos preexistentes. Nos reunimos en Congreso General Constituyente para constituir nosotros, los que antecedemos a la Unión Nacional, el Estado federal, ¿sí? Entonces el concepto de autonomía va asociado principalmente a esas
provincias autónomas que deciden por propia iniciativa generar un ente superior, que es el Estado federal. Provincias que retienen todo el poder que no delegan a ese Estado federal. Y que recíprocamente ese Estado federal, en el artículo 5 de la Constitución, les garantiza el uso y goce de sus instituciones y de su autonomía, siempre que respeten 5 requisitos. Artículo 5 de la Constitución Nacional. Primer requisito, sistema representativo y republicano de gobierno. Segundo requisito, respeto a las declaraciones de derechos y garantías de la primera parte de la Constitución. Tercer requisito, educación primaria. Cuarto requisito, justicia. Y quinto requisito, el tema que nos ocupa hoy, que es garantizar el régimen, o un régimen municipal. ¿Habla de municipios el quinto? No, habla de garantir, que las provincias deben garantizar, un régimen, un estatuto, ¿sí?, municipal. Los alcances de ese estatuto todavía los estamos discutiendo, ¿sí? Pero en principio esa es la conformación histórica, constitucional nuestra. Y si estamos hablando un poco, ahora sí, ya viendo un poco la historia de nuestros municipios, hay que pensar en nuestro gran municipalista, si me permiten, ¿no? Uno de nuestros grandes pensadores, ¿no?, que tuvo una polémica fortísima en la época, y nuestro gran municipalista, y el que veía en el municipio esa virtud republicana auténtica, era Sarmiento. Domingo Faustino Sarmiento, en sus viajes, ¿sí?, se enamora de Estados Unidos. Del mismo modo que se enamora de Tocqueville también, ¿no?, cuando ve en Estados Unidos la cuna de la civilización, de la democracia y demás. ¿Y por qué la ve? Precisamente Tocqueville la ve de dos modos, ¿no? Dice, ¿por qué en Estados Unidos tenemos democracia, ¿no?, y es el sistema a replicar a nivel mundial? Por dos condiciones. Uno, la federación de estados, ¿sí?, el Estado federal, y el otro, la libertad de asociación. Y Sarmiento de lo que se enamora es del municipio. Del municipio, como lo dice él, ¿no?, como el hombre y la mujer, ¿sí?, del suelo de ese territorio, interesado por lo que sucede ahí mismo y preocupado por la autogestión de sus intereses y de su porvenir. Es una idea bien republicana, en el sentido republicano clásico, un poco lo que fue el republicanismo clásico, ¿no?, pero esa idea de una comunidad autogestionada y autoorganizada en defensa, y el mejor ejemplo de eso Sarmiento lo veía, esa virtud republicana, la encontraba en el municipio. Por encima, como dice él, de las oligarquías provinciales, y por encima de este Estado cuasi monárquico que nos impuso Alberto en 1853. Luego de haber sido aliados contra Rosas y exiliados los dos en Chile, una vez disuelto el poder rosista por las armas mediante la batalla, Alberti se alía al general Urquiza, vencedor de Caseros, en una visión más federal del país, en una visión más integrada. Y Sarmiento es el ala bien porteñista, que luego se va a asociar a lo que es el mitrismo y a la figura particularmente de Mitre, ¿no? E inmediatamente después de sancionar la Constitución en 1853, entra en una polémica fuerte Sarmiento, mediante una crítica a la Constitución de Alberti, a la Constitución del 53, y una de Alberti. Y Sarmiento toma el método exegético para comentar artículo por artículo la Constitución del 53, tomando también las notas de Story, un jurista norteamericano, que hizo lo propio con la Constitución de... Cuando habla del artículo 5 y del régimen municipal, son verdaderamente palabras elocuentes acerca del interés que Sarmiento tenía por promover esa virtud republicana desde los municipios y hacia arriba. No desde arriba y hacia arriba, porque la república y la virtud republicana, entendida como idea de autogobierno, autogestión y idea igualitaria de que toda esa comunidad, ¿sí?, enraizada en ese suelo, interesada por los recursos y el porvenir de ese suelo,
decida sobre su futuro en cuanto a su mejor idea de porvenir. ¿Sí? Bueno, esto para tener también antecedentes históricos y comparar cómo vemos nosotros hoy al municipio y como quizás había proyectos constitucionales que lo veían de otra forma. Ya avanzando en la historia, disculpen, me acaba de agarrar una pequeña tos viniendo para acá. Bueno, dale, gracias. No, gracias. Avanzando para acá tuvimos muchas discusiones acerca de lo que es un municipio, ¿sí? Y sobre todo estas dos palabritas que yo un poco cansan acerca de si son autárquicos o autónomos, ¿no? ¿Por qué cansan? Porque nadie nos define bien qué diferencias hay entre autónomos. Tal es así que hay algunos autores, como el profesor Gordillo, por ejemplo, que dicen en realidad no hay diferencias sustanciales, son grados de competencias. Si se es autárquico se tiene un poco menos de competencia, si se es autónomo se tiene un poco más de competencia. Pero en realidad sustantivamente no son conceptos tan disímiles. Son cuando asignamos competencias a un ente determinado. Ahora bien, lo cierto es que antes de la reforma del 94, la incorporación del Estatuto de Autonomía en el artículo 123 de la Constitución para los municipios, la Corte Suprema fue bastante esquiva a reconocerle competencias, o muchas competencias, dejemos de lado por ahora autarquía o autonomía, porque además con todos los problemas que traen estos vocablos. Pues, si nosotros también remontamos la historia, vamos a encontrar la autarquía, esa autarquía, ¿sí?, de la que hablaba Aristóteles, como auténticamente la manifestación de soberanía de la polis. O sea que autarquía implicaba, si se quiere, en términos históricos, mucho más que autonomía. ¿Sí? Entonces, los problemas semánticos se reproducen si nosotros también hurgamos un poquito en los orígenes de esas ideas. La polis era la que ostentaba la autarquía, y esa autarquía la hacía autosuficiente y la hacía independiente de cualquier otro poder. Y en todo caso, lo que hacía la polis someterse a otro poder era por su propia decisión de generar algún tipo de vínculo con otra polis, principalmente de defensa o agresión, ¿no? Pensado para el derecho de la guerra, para la guerra. Pero esa polis autárquica de la que nos hablaba Aristóteles era precisamente la idea de autosuficiencia absoluta. Es decir, mucho más que quizás lo que podemos entender ahora por autonomía. Entonces los problemas lingüísticos nos siguen persiguiendo y nos perseguirán siempre, ¿sí? Ahora bien, lo cierto es que antes no había un estatuto de autonomía para los municipios, y luego en el 94 aparece esta palabra autonomía para los municipios en el artículo 123. Que confunde también, porque esta palabra autonomía no aparece solo para los municipios. Ya la tenemos para las provincias, pero también las tenemos para qué otros entes a partir del 94. Para las universidades nacionales, también son autónomas. Y también tenemos autonomías funcionales para distintos órganos, por ejemplo la GN. Y ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver un municipio con una universidad con la GN? Y poco. Funcionalmente, históricamente, institucionalmente, tienen poco que ver. Ahora a todos se les endilga este estatuto de autonomía, lo que hay que ir viendo en qué consiste para cada uno. ¿Sí? Pero antes del 94, ni siquiera la Corte Suprema tenía claridad acerca de si estábamos frente a entes autónomos o entes autárquicos. Hay un famoso fallo que quizás más de ustedes lo recuerdan, pero a mí me interesa siempre administrativo, al cual yo me dedico, es eminentemente local, porque es el derecho de los estados. Y no tenemos un solo estado, sino que tenemos varios estados, de distintos órdenes, ¿sí? Y también es el derecho de las autoridades independientes, el derecho administrativo. O sea, Valle Rivademar, que es del año 89, unos meses, todavía durante el gobierno de Alfonsín, unos meses antes del cambio de gobierno, en el 89, dicta un fallo que a mí me gusta mucho por los trasfondos que tiene, ¿no? Primero hay una opinión, los hechos cuáles eran. Esta fulana, Rivademar, era una trabajadora municipal que, por ley de facto del interventor militar que gobernaba en la ciudad de Rosario, ¿sí?, se le da, Santa Fe, perdón, la provincia de Santa Fe, por una ley
de facto de la provincia de Santa Fe, se le otorga la promoción y la estabilidad en un cargo del escalafón municipal. ¿Sí? Controvierte la Municipalidad de Rosario esta disposición por inconstitucional, por entrometerse en competencias propias del municipio, ¿no? Ley de facto, retengamos esto, ley de facto provincial que se mete en el escalafón municipal, incorpora a un agente y le da la estabilidad. ¿Sí? La Municipalidad de Rosario impugna esta legislación por inconstitucional y llega a la Corte Suprema ratificada esta legislación por la Suprema Corte Provincial. ¿Sí? Es decir, la Suprema Corte Provincial le había dado la razón a la ley de facto que se entrometía en competencias municipales. Pero además de esa ley de facto, la legislatura democrática posterior provincial ratificó esa ley de facto. Entonces ya había un doble problema en realidad, sino que esa ley de facto había sido ratificada por una legislatura democrática. Al momento de decidir la Corte, en contra de la opinión de la Procuradora General, razón a la provincia, María Graciela Rairín, la Procuradora General, una gran profesora de Derecho Administrativo, educada en la Escuela de Derecho Administrativo que hablaba de, o que conceptualizaba las municipalidades como simples delegaciones provinciales, y de ahí precisamente su apoyo a la ley provincial, ¿sí? Pero la Corte Suprema va viendo una jurisprudencia anterior que dice, no importa si es ley de facto peor, pero aún si es ley democrática, se está metiendo en asuntos que son del resorte municipal. Las municipalidades no son entidades autárquicas porque se diferencian de las entidades autárquicas por variabilidad, emisión de disposiciones de sustancia legislativa, con las ordenanzas que emite el Consejo Deliberante. Todas esas notas no residen en las entidades autárquicas clásicas. Entonces, al ser autónomas las municipalidades, vale lo que digan las municipalidades sobre su escalafón, y no una ley, aunque sea la ley de la democracia de la provincia de... Después dice lo contrario en otra causa también que tiene como actor en la Municipalidad de Rosario. Una constitución de un fondo provincial para asistencia a escuelas y demás, impugnada por la Municipalidad de Rosario. La ley que imponía la obligación de constituir ese fondo con recursos municipales es impugnada por la Municipalidad y la Corte dice no hay ninguna inconstitucionalidad o no hay ninguna violación al Estatuto de las Municipalidades si las provincias se meten en los recursos municipales, es un fondo destinado a un servicio público, como en este caso de la educación. Esta jurisprudencia fue igual de violenta hacia las municipalidades, aún después de 1994, y hay un fallo en 2002 en la que se impugna una provincia de Buenos Aires que imponía al municipio de La Plata y a otros que forman el AMBA la contratación del SEAMSE para sus tratamientos de residuos sólidos. ¿Sí? Y el pago se hacía que le correspondían a los municipios desde las provincias. Entonces, otra vez, aún después del 94, la injerencia provincial en los recursos municipales es avalada por la Corte a un contexto de la autonomía municipal. Hoy por hoy la jurisprudencia no reciente, pero más estabilizada de la Corte, indica que el 94 y la introducción de la autonomía hizo que cambie el régimen. ¿Hizo que cambie el régimen en qué sentido? No en un sentido expreso de qué es o cuántas competencias o cuáles son las competencias que hay que reconocerle a los municipios, ¿sí? Pero sí que una vez reconocidas esas competencias, por constitución provincial o por ley orgánica, esas competencias no pueden detraerse. Eso ya ingresa, queda como autónomo, como fijo en el ejercicio de sus poderes. Principalmente los que tengan que ver con su subsistencia. ¿Y cuáles son los poderes o las competencias que tienen que ver con la subsistencia del municipio? El manejo de las cajas.
el manejo de los recursos. Entonces, el manejo de los recursos municipales, sí, entiendo que por jurisprudencia de la Corte, y la elección de sus autoridades es un patrimonio que tiene incorporada la autonomía municipal, del cual ninguna ley provincial ni nacional, ¿sí?, lo puede deshacer. Bien. Hecha esta introducción, ahora sí, pasamos a... tengo unos chats, no sé si lo... Sí, lo están llegando acá. No. Perfecto, no, quizás había alguna pregunta. Sí, lo está escuchando bien. Vamos a la Constitución Provincial y nosotros tenemos en el plan. Las aprueba o la desaprueba un órgano. El tribunal ya se consolida con la ley, o no se consolida, pero sí adquiere una mayor organicidad con la ley 10.869, que es la ley orgánica del Tribunal de Cuentas, que junto con la ley orgánica de municipalidades, y bueno, las normas contables y demás, que ya son de aplicación por la tarea del auditor contable, ¿sí?, de los contadores, conforman el orden normativo de control de los municipios. ¿Cómo se controlan los municipios? Se controlan con efecto tardío, lo que implica precisamente el ejercicio se rinde a año vencido, ¿no? Entonces, los municipios tienen que presentar al 31 de marzo del año siguiente al ejercicio para su aprobación o rechazo, y al Tribunal de Cuentas para el estudio de esa rendición de cuentas. El Tribunal de Cuentas presenta la rendición del municipio, tiene un año más hasta fallar. Para ser más precisos, 1 año y 1 mes. ¿Qué pasa en todo ese transcurso de tiempo? Hay un procedimiento que se sustancia. ¿Entre quién? Entre la delegación del Tribunal de Cuentas y, principalmente, entre la delegación del Cuentas y la municipalidad o ente municipal autárquico. ¿Sí? ¿De qué consta este procedimiento? Bueno, un procedimiento como generalmente hay en cualquier proceso administrativo o judicial, por traslados, pedidos de ente administrativo, ente municipal autárquico, o también sociedades, ¿no? Constituidas por las municipalidades, principalmente en la forma de SAPEM, que es el tipo societario que habilita la ley orgánica de municipalidades. Hay 2 traslados principales, un primer traslado que corre el Tribunal de Cuentas y que es un pedido de información. Y hay un segundo traslado en donde van las observaciones al ejercicio. Esas observaciones tienen un plazo perentorio de contestación para ser levantadas. Luego de esa contestación hay un informe final del relator que tiene a cargo el estudio de la cuenta, y luego está el fallo del Tribunal de Cuentas que tiene que darse al año siguiente hasta el último día de abril, ¿sí? Hasta el 30 de abril tiene competencia el tribunal para emitir su fallo. La tiene después la competencia, pero con sanción a los miembros del tribunal por haberse excedido temporalmente. Entonces, este control es sancionatorio y posterior a los hechos. Lo que trae diversas control concomitante que puede ayudar al gestor público cuando tiene que tomar las decisiones. Los controles más coetáneos o concomitantes son aquellos que el tribunal realiza, pero no a través del estudio de cuentas, sino a través del mecanismo, que es el juicio de cuentas, que termina con una sanción o con una exoneración de responsabilidad, ¿sí? Y un control concomitante, que es el que ejerce a través del mecanismo de la consulta.
La consulta, precisamente no, pero sí es determinante para dar una guía al funcionario cuando tiene una duda acerca de cómo actuar en los diferentes rubros que quiera, en distintas actividades o programas que tengan que ejecutarse, en cuestiones de juicios a llevar adelante por la municipalidad, en cuestiones de personal o de administración de bienes del municipio, en contratación de préstitos, en contratos bancarios, como por ejemplo el plazo fijo, que es el contrato más habitual que suelen darse, y que ayudan concomitantemente a la labor del funcionario que en ese momento tiene que ir tomando decisiones. ¿Cómo se conforma el tribunal? El tribunal se conforma por 5 miembros. Un presidente y 4 vocales. Estos 4 vocales tienen distribuida funcionalmente las cuentas sobre las que el tribunal falla sobre cuentas. Cuentas, alrededor de 410, 420 cuentas. Las municipalidades son una cuenta más que el tribunal falla. Si ese municipio tiene tantos entes autárquicos o tantas sociedades, ¿sí?, serán otras tantas cuentas, pero que no con la cuenta municipal. O sea, hay tantas cuentas como municipalidades, entes municipales o sociedades municipales haya constituidas y sobre las cuales el tribunal haya declarado su competencia para intervenir en el estudio de esas cuentas, ¿sí? Estos vocales son contadores, son abogados. El abogado es el presidente de la Cámara, o sea, tienen estabilidad y solo pueden ser destituidos por las causales permitidas para destituir a los jueces de Cámara. Y para ser designados miembros del tribunal, tienen que contar con el aval del Senado, con el acuerdo del Senado. Bien, ¿cómo están distribuidas las vocalías? Hay una vocalía para la administración centralizada, gobernación y ministerios principalmente, otra vocalía para los entes autárquicos provinciales, y 2 vocalías divididas en A y B, que agrupan un conjunto de municipalidades, para las otras 2 vocalías que estudian. Municipalidades A, que es un grupo de municipalidades, y municipalidades B, que es otro grupo de municipalidades. Estas son las delegaciones que tiene el tribunal. El tribunal actúa con una sede central en La Plata, ahí están las autoridades del tribunal, y funciona el plenario del tribunal, las sesiones del tribunal que son con frecuencia semanal, pero tiene para las municipalidades principalmente 20 delegaciones, que son esas que aparecen ahí en la filmina. Cada delegación agrupa un conjunto de cuentas, principalmente referidas a municipios, ¿sí? Junto al juicio de cuentas, el tribunal tiene otra función también, si se quiere, contenciosa o jurisdiccional, que es la del sumario de responsabilidad patrimonial. Si nosotros estudiamos el sistema de responsabilidad, vamos a encontrar que el Tribunal de Cuentas está a cargo de un subsistema, pero que el sistema de responsabilidad es mucho mayor. Y principalmente el funcionario público está sometido a 4 responsabilidades. Una responsabilidad de tipo político, y que es ejercida por ¿quién? Principalmente por el superior jerárquico, que controla políticamente la tarea del inferior y a partir de ahí puede tanto nombrarlo como también removerlo, propiciar su siempre y cuando el nombramiento y la remoción le correspondan, ¿no? Precisamente hay un cargo determinante en la administración municipal, el cual el intendente no puede disponer. ¿Cuál es ese cargo de la administración municipal sobre el cual el intendente no puede disponer? El del contador, que para ser removido el Consejo Deliberante. Y además el contador, ¿qué puede hacer frente a una orden del intendente? Rechazarla. Y el intendente tiene insistencia sobre esa orden, pero en ese caso el contador queda apartado de responsabilidad. Textualmente la Ley Orgánica de Municipalidades establece con estas 2 garantías en el contador de las municipalidades, que el contador es el órgano auditor interno, ¿no? O el órgano de control interno de las municipalidades, establece una desconcentración
de ese órgano que rompe o limita la línea jerárquica que tiene con el intendente como jefe comunal. Tanto por la imposibilidad de removerlo por sí, porque necesita el aval del Consejo, el poder legislativo local, ¿no? Un auténtico poder legislativo local que emite ordenanzas que tienen sustancia legal, ¿no? Que son ordenaciones también impersonales, generales, abstractas, tanto como las leyes. Ya quedó, si ustedes recorren la doctrina administrativista, ustedes leen los clásicos del derecho administrativo, Marienhof, bueno, María Graciela Reirich, que fue educada en esa escuela, nos habla de actos administrativos, ¿no? No de sustancia legal, ¿sí? Bueno, porque esa era la concepción de las municipalidades, que eran delegaciones administrativas a lo sumo autárquicas, ¿no? Con el nivel de autarquía que quería la provincia darle. ¿Y qué diferencia hay entre una delegación o entre una entidad autárquica, si me permiten, y una entidad autónoma? Bueno, precisamente que esta relación entre un órgano que instituye y otro órgano que es instituido no se da. En una relación de autarquía y en una relación de descentralización, hay alguien, un ente, constituir otra personalidad. Pero así como la constituye, la puede revocar. Y puede recuperar lo que descentralizó. En la autonomía esta relación no se da. Porque la autonomía tiene otra fuente, que no es la voluntad del órgano que instituye. Esta para mí, o por ahí podríamos explorar una diferencia más sustantiva en cuanto al régimen de autarquía y de autonomía. Es decir, si yo tengo un ente que es autónomo, corto una relación entre un ente que instituye y un ente instituido. Por eso los españoles, o la doctrina española, de Ría y demás, nos habla de instituir un ente distinto al órgano instituyente que asuma determinadas competencias, pero que no corta la relación, porque ese ente instituido puede disolverse por decisión del instituyente y recuperar las competencias. Se verifica esta relación entre ente instituyente y ente instituido, ¿sí? Volviendo a esto, tenemos juicio de cuentas y tenemos juicio de responsabilidad. ¿Sí? El juicio de responsabilidad patrimonial, que no viene de la ley orgánica de municipalidades, la ley orgánica del tribunal, sino que viene de la ley de administración financiera. Y que tiene que ver con el persona que no es cuentadante, ¿sí? Que está sometido al juicio de cuentas, cuando se verifica un obrar ilícito que repercutió en un detraimiento patrimonial de la entidad en la cual trabaja, ¿sí? Otros 4 subsistemas, uno político, que principalmente lo ejerce el superior sobre el inferior y que no tiene más consecuencia que quizás el apartamiento del cargo por una decisión política, ¿sí? Tenemos también un subsistema penal, de responsabilidad penal, porque la actitud tipificada en el Código Penal como delito. Y en ese caso, el órgano que controla esa ilicitud es el órgano especializado en esa temática, que es el fuero penal. Tenemos una responsabilidad también de tipo civil. Si se verifica con un accionar del funcionario público algún perjuicio al patrimonio o a los derechos terceros. Y tenemos por último un 4º subsistema, que es el de responsabilidad administrativa. Este subsistema de responsabilidad administrativa se divide en 2. En una disciplina y en otra patrimonial. La disciplinaria es la que acontece mediante el sumario disciplinario y que culmina con una sanción de tipo menor, con un llamado de atención, una amonestación, suspensiva, con retención de haberes, una suspensión, o ya son las expulsivas, como la cesantía y la exoneración. Y si hay alguna conducta que además de merecer ese tipo de sanción disciplinaria, merece una sanción pecuniaria, una sanción patrimonial, se realiza un juicio de para recuperar para el patrimonio público lo que la acción de la gente causó el detraimiento de ese patrimonio. ¿Se entiende? Entonces son
4 tipos de responsabilidades que muchas veces una sola acción dispara las 4, o una sola omisión dispara las 4. Responsabilidad política, desapartado del cargo del funcionario, quizás esa acción también redunda en perjuicio de un tercero, y hay responsabilidad civil, también puede redundar en un delito, concomitante responsabilidad penal, y además una sanción o disciplinaria y patrimonial por el detraimiento que causó al erario público. ¿Sí? ¿Venimos bien o ustedes me dicen? No sé si estoy bien con el tiempo, ¿cómo? Más o menos, bueno, acelero. Bueno, ¿cuáles son las sanciones que impone el Tribunal de Cuentas cuando llegamos al final del juicio de cuentas? Principalmente son dos las pecuniarias, y sabemos que el bolsillo de la visa era más sensible, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas dos sanciones? La multa y el cargo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una multa y un cargo? Esto del perjuicio fiscal. Bueno, precisamente cuando, mediante una acción o omisión ilícita, se configura un detraimiento del patrimonio público. Ese detraimiento o esa medida del patrimonio público, medida del detraimiento del patrimonio público, es por lo que debe responder. ¿Sí? Por eso el cargo no tiene límite. El cargo puede ser de 1 o de 1 millón. O más. Sí, 1 millón ya nos quedamos cortos. Pero sí, el cargo puede ser millonario, porque no va a estar limitado por otra cosa que no sea la medida del perjuicio económico causado a la comunidad. Sin embargo, en la multa, como no se verifica este perjuicio fiscal, y lo que hay es un incumplimiento normativo, hay límites. Y los límites están en lo que dice la Ley Orgánica de Municipalidades, de 2 a 20 sueldos mínimos de la Administración Pública Provincial, que hoy más o menos están en 450 a 500 mil pesos la máxima. ¿Sí? Quizás más, 500 mil pesos, pongamos, más o menos. ¿Y qué pasa con esto? A ver, pasa que una vez imputada la sanción por un juez administrativo queda votado. ¿Qué quiere decir eso? Que esa decisión del tribunal ya no es revisable por otro órgano dentro de la administración pública. ¿Quién va a revisar esa actividad del tribunal? O ya otro poder, que es la justicia contencioso por recurso directo a Cámara. ¿Sí? Las resoluciones definitivas en los juicios de cuentas que emite el Tribunal de Cuentas son revisables por la justicia de recurso directo. ¿Sí? El recurso ante el propio tribunal es optativo. No es necesario interponerlo para agotar instancia administrativa. ¿Se interpone? Sí se interpone. ¿Por qué? Porque entonces, en procesos inflacionarios como los que lamentablemente atravesamos nosotros, mientras más pueda estirar la condena definitiva, bueno, más posibilidad de que ese monto establecidas, como en otros regímenes, lo que se conoce como garantías de impugnación. O no está establecido en este régimen el principio de solve et repete. Pago, impugno, o para impugnar tengo que fijar garantía. No hay ni garantía de impugnación, como van a ver en otros regímenes, en los contratos administrativos y en las licitaciones es usual poner garantías de impugnación. Garantía de impugnación quiere decir el recurso vale tanto. El recurso vale tanto en términos de, para recurrir, tenés que depositar en garantía un monto que asegure que todo lo que yo voy a dilatar el procedimiento por tu recurso va a verse, si en definitiva sigo teniendo la razón yo, va a verse compensado por la garantía que vos dejás por interponer ese recurso. Dudosa constitucionalidad, por supuesto, dudosa constitucionalidad, y está criticado por inconstitucional precisamente las garantías de impugnación y aún también el solve repete. ¿Sí? Pero que también tiene justificación, el solve repete continúa en la materia tributaria, es el principio cardinal, ¿no? Y precisamente porque la dinámica de recursos y gastos no puede ser interrumpida.
porque la dinámica de inversión es continua. Entonces, si yo impugno, bueno, pago, y luego devolveré, yo administración devolveré, si lo que te cobré está mal. Bueno, nada de eso sucede con la sentencia del tribunal, ni garantía de impugnación, ni principio de solvet repete. Entonces, el recurso ante el propio tribunal tiene la virtualidad de suspender la ejecución de la condena, esperar la resolución de ese recurso, y recién ahí quedar habilitada la instancia judicial por 90 días hábiles para interponer el recurso ante Cámara, ¿sí? Que recién cuando sea resuelto en última instancia judicial, adquirirá firmeza ese fallo del Tribunal de Cuentas, se elaborará testimonio por el Tribunal de Cuentas, testimonio quiere decir una copia de la sentencia como título habilitante ejecutivo, se enviará como representante judicial del título habilitante, manifestado en el testimonio de la sentencia emitida por el tribunal, inicie la acción de ejecución en el fuero civil y comercial por primera instancia. Ahí sí, comerciales, el fuero civil y comercial, raro, ¿sí? Fuero civil y comercial, para que ejecute la deuda ya consolidada del funcionario que fue condenado por el Tribunal de Cuentas. Recién ahí, el momento de interponer la demanda, ahí sí viene la actualización. Y ahí sí ese monto histórico se actualiza a valores actuales, y ahí sí se dispara, bueno, en términos muy difíciles de prever, ¿no? Pero hasta ese momento el monto queda fijo por propia disposición de la ley, ¿sí? Bueno, voy acelerando, ¿no? Porque... ¿Qué pasa si el funcionario paga? ¿A quién le va esa plata? Si el funcionario paga al que precisamente se vio perjudicado por la acción del funcionario. En este caso el municipio. La plata que paga el funcionario por un cargo impuesto por el Tribunal de Cuentas vuelve a las arcas municipales cuando es depositada por el funcionario. La multa no, la multa va a la Tesorería General, porque ahí que no hay. No hay o no se verifica un detraimiento del patrimonio municipal que deba ser reparado. Por lo tanto, ese monto va a rentas generales provinciales y no se destina a las arcas municipales. Bien, bueno, tenemos más para hablar, pero quizás ya sería interesante poder discutir un rato entre nosotros y ver qué dudas o consultas tienen. ¿Sí? Recordarles que hay tipos específicos de ilícitos en la Ley Orgánica de Municipalidades y que establecen una condición reglada para el tribunal. Principalmente las decisiones del tribunal son discrecionales, ¿no? Discrecionales en el punto de evaluar la prueba, discrecionales no para decidir, todas ellas legítimas, y debe inclinarse por la que considere más justa, ¿sí? Pero son pocas las pautas regladas. Porque también la cuantificación del daño cuando hay perjuicio fiscal también depende de lo que los contadores al momento de auditar determinan, ¿sí? Pero sí hay algunos tipos específicos de ilícitos en la Ley Orgánica de Municipalidades, como por ejemplo los excesos presupuestarios de los municipios que no tienen compensación o convalidación por el Consejo Deliberante. Ahí sí la norma habla de imponer un cargo al intendente por el exceso incurrido, ¿sí? Así que fíjense que los cargos pueden ser de cientos de millones. Bueno, eso cae en la irrazonabilidad total, y ahí el Tribunal de Cuentas modula ese monto fijo que está en la Ley Orgánica Municipal por entender que un fallo que es cuestionable por irrazonable o por absurdo, ¿sí? Y por último, una última también función del tribunal es la función de auditoría externa dictaminante. Cualquier ente del Tribunal de Cuentas, ente provincial, municipal o por ejemplo fondos o cuentas financiadas por organismos externos, como por ejemplo son los programas del PNUD, de Naciones Unidas para el Desarrollo, o los programas de OEI, ¿sí? La Organización
de Estados Iberoamericanos y demás organizaciones que pocas veces con fondos ajenos y muchas veces con fondos propios de la provincia, ¿sí?, materializan ciertos programas de acción. Bueno, por el tribunal lo hace mediante convenio y el tribunal emite una opinión dictaminante que no tiene el formato de juicio, que no termina con una condena o con una absolución, condena pecuniaria, ¿no? Con una absolución, sin recomendación o con una manifestación de lo que encontró la auditoría en ese caso concreto. Es para completar más o menos las 4 funciones sustantivas que tiene el tribunal y que son el juicio de cuentas principalmente, el sumario de responsabilidad patrimonial, la función consultiva que hablamos antes y la función dictaminante por convenio que también está prevista en la ley orgánica. Les agradezco muchísimo y bueno, nada, lo que me quieran explicar. Es un horario complicado, porque después de laburar y todo eso, y ya hay mucho cansancio y demás. Y además es un tema técnico. Es un tema técnico, bueno, espero no haberlos aburrido demasiado. No, todo lo contrario. Bueno. Lo que sí creo que con las preguntas te vamos a hacer, vamos a dejar de compartir la pantalla, sí, así. ¿Vos podés ahí? Creo que lo tenés que dejar de compartir vos. Sí. Y ahí está. Así también vamos a abrir ahora la posibilidad de hacer preguntas y respuestas. Capaz que arranco yo con alguna que tengo. Algo te había anticipado ayer, o sea, vos planteaste ahora una serie de temas interesantes, que es los niveles de autonomía municipal. Ahí hay un tema interesantísimo. Un poco la idea desde el Instituto de Derecho Municipal es que, por lo menos desde mi perspectiva, creo que tenemos muy poco explorado, ¿sí?, esa autonomía, tenemos muy poco explorado lo que podemos, muy encasquetados, digamos, en una idea de una relación de recursos que nos vienen de la provincia, recursos que nos vienen de nación. Y creo que hay mucho para explorar todavía en lo que es ese municipalismo, digamos, ¿no? Y en esa autonomía que tiene el municipio, en términos de creación de tasas, en términos de creación de recursos propios, ¿sí? O incluso, que era uno de los temas que es interesante también, ¿qué pasa cuando hay una oposición a determinadas cuestiones entre el municipio? Y interesantísimo, para mí pensarnos de una autonomía municipal creo que nos da una dinámica de encontrar mejores herramientas de gestión, ¿no?, que en definitiva son esos temas. Y en esa línea yo te pregunto, ¿qué diferencias encontrás vos municipal en determinados casos y la creación de estas figuras como las APEN, las sociedades del Estado, que es un tema que nosotros venimos estudiando mucho ahora puntualmente? Después te lo voy a enlazar con una segunda pregunta, pero ¿qué encontrás vos entre el funcionamiento del municipio de los entes como estos, como las sociedades anónimas? Y pros y contras, digamos, de alguna manera en estas cuestiones, desde tu opinión, por supuesto, ¿no? Sí, bueno, está buenísima la pregunta y aparte es un tema que me gusta, el de autonomía. Yo soy autonomista, digamos, ¿no? No importa quizás tanto mi opinión, la verdad que no vale la pena. Digo, ¿qué podemos ganar con la autonomía o qué podemos perder? ¿Sí? Me parece que ahí está dado, ¿no? Y la verdad que la visión sarmientina que yo les expuse a mí es una visión que me seduce bastante, ¿no? En el sentido de dotar a los municipios de auténticas competencias que las conviertan en estas pequeñas repúblicas, ¿no? Y que esas competencias van a ser mucho más fáciles de auditar y de controlar por la inmediatez que hay en esa comunidad. Las comunidades locales se referencian mucho más, quizás con las autoridades locales que con las autoridades provinciales. O están mucho más al tanto del secretario de salud, de Hacienda, del intendente, que quizás lo que sucede en La Plata, ¿no? Esa inmediatez es precisamente la que... El vecino te conoce, te ve en la calle. ¿Cómo? El vecino te conoce, te ve en la calle, te cruza, totalmente. Pero totalmente. Pero por supuesto. Bueno,
es eso que te conozcan, te obliga más a rendir cuentas. Y hace del ciudadano, ¿sí?, un actor político de mayor envergadura. Entonces, por eso yo quise traer un poco la historia, ¿no? Porque precisamente muchas de las respuestas que nosotros demos a tantos interrogantes acerca de las municipalidades va a estar dada por cuánto valoremos o no la autonomía de las municipalidades. Entonces, si las valoramos en determinada perspectiva, no hay respuestas únicas. El derecho, precisamente, se caracteriza por no tener respuestas únicas. ¿Sí? Eso es lo que vale del derecho, porque a cualquier respuesta del derecho se le pone otra, aún hablando de la misma ley. Sobre la misma ley, cada uno de nosotros, y sobre la misma palabra de la ley, cada uno de nosotros va a tener distintas expresiones. Cada uno de los que estamos acá va a tener una definición distinta, ¿sí? Bueno, con la autonomía es lo mismo, ¿sí? Ahora, yo digo, las municipalidades, desde el 94, no son la municipalidad, la autonomía, fue una definición política del convencional constituyente que quiso dotar de algo más a lo que tenían las municipalidades antes. Entre eso, el manejo de sus recursos. El manejo de sus recursos que no es otra cosa que el aporte que hacen los ciudadanos de esa comuna. ¿No? Y el manejo de esos recursos hecho por precisamente los representantes que esos mismos ciudadanos eligieron. Entonces, para contestar un poco tu pregunta, tanto la autonomía como las posibilidades de gestión que tiene el municipio mediante la creación de sociedades anónimas de participación estatal mayoritaria, que son las APEM, o cualquier otro instrumento que propenda a una mejor gestión de los recursos, tiene que estar habilitada. Tiene que estar habilitada porque, precisamente, lo que debe guiar y lo que debe ser controlado, tiene que estar habilitada para luego ser controlado, ¿no? Pero las herramientas de gestión deben ser las más amplias posibles, industriales o de la intervención en los mercados, ¿sí?, por el Estado, y que eso tiene algún reparo. Bueno, se le está hablando de una visión de un Estado liberal, ¿sí?, que muchos de nosotros podemos o no compartir esa visión. Pero ese resquemor a que el Estado intervenga en la economía y en el ámbito social, viene de un preconcepto de un Estado de determinado tipo, que es un Estado políticamente definido por el liberalismo. ¿Sí? Lo mismo que los administrativos, yendo del derecho administrativo. Hay una huida del derecho administrativo. ¿Y que haya una huida del derecho administrativo si mediante esas herramientas puedo generar una mejor gestión de los recursos? Después lo controlo, obviamente. Y después el funcionario tendrá que rendir cuentas. Y frente al principal que tiene que rendir cuentas es frente al ciudadano. Y rinde esas cuentas porque el ciudadano también controla, ¿sí?, mediante qué proceso vital, no el único, pero vital, que son las elecciones, ¿no? Mediante las elecciones controla. Mediante sus manifestaciones públicas controla. Sus interpelaciones, sus quejas, sus demandas y demás controla. Entonces, deben asegurarse competencias, porque así está dicho por la Constitución después de 1994, al incorporar el término autonomía, lo que antes no estaba. Y deben garantizarse que esas competencias del mejor modo posible, del modo más eficiente posible. Entre ellas, la constitución de sociedades comerciales por los municipios, sin perjuicio de que esas sociedades comerciales tengan un régimen distinto de derecho privado y no tanto de derecho público, porque es la idea huir del derecho público cuando constituye una sociedad comercial. Es la idea. Entonces yo no puedo criticar que huya del derecho público cuando es mi idea huir del derecho público para someterme a un régimen jurídico. No me dejo de someter a un régimen jurídico. Me someto a un régimen jurídico, porque si yo tengo que intervenir en esa área económica y tengo que competir con otros actores en esa área económica, y me sigo rigiendo por un derecho que en definitiva me va a hacer fracasar en mi intento, bueno, es hacerse trampa. Entonces, no sé, qué sé yo, sociedad de explotación minera, hablemos de sociedades grandes, ¿no? O una sociedad comercializadora de alimentos. O una sociedad comercializadora de alimentos. O una sociedad que se pueda meter en los negocios inmobiliarios, que es una que estamos analizando nosotros también. Perfectamente, sí, por supuesto. Y lo interesante, ahí tenemos una pregunta en el chat también, pero la idea con el municipio, en el sentido de
por ejemplo, de poder incluso el municipio contratar a la propia sociedad, es decir, que esas relaciones son las dudas que a veces nosotros decimos, como funciona como una sociedad, de derecho privado. Funciona como una sociedad de derecho privado, ese estatuto jurídico, porque precisamente lo que se busca, es un modo de descentralizar funciones en áreas industriales y comerciales. Pero, por ejemplo, ¿podría el Estado municipal contratar a la SAPEM? Por supuesto. Abastecimiento de alimentos. Bueno, respetando, a ver, el Estado se va a regir por procedimientos, por normas procesales y por normas sustantivas de contratación. ¿No? El Estado municipal está regido por la norma de contratación que prevé principalmente la Ley Orgánica de Municipalidades también, ¿no? Habrá que ver si en ese caso rige la contratación directa, o está permitida la contratación directa, o tendrá que participar esa sociedad en una compulsa o en una licitación junto a otras. Funciona como en el régimen privado. Funciona para el Estado que quiere contratar, el Estado no va a poder zafar del derecho público que lo y de las normas sobre contrataciones que debe respetar. ¿Sí? Ahora, esas normas a la sociedad comercial no le van a regir en sus relaciones contractuales, porque precisamente se va a regir por el derecho privado, que también es un régimen jurídico, ¿sí? Y también va a ser controlada esa sociedad anónima municipal. Por esa sociedad anónima municipal también es controlada por el Tribunal de Cuentas. A las cuentas de la SAPEM también las controla el Tribunal de Cuentas. En esto mismo, lo que planteas son instituyente e instituido. Sí. ¿Cómo sería la relación? Bueno, acá hay una clara relación entre un organismo instituyente, sí, la municipalidad, y un organismo instituido, que es la SAPEM municipal. Bien. Porque por decisión del municipio, del ente municipal, de la persona jurídica, del Estado municipal, concretar, ¿sí?, una parte de su competencia, o ejercer una parte de su competencia no por sí, sino por una persona delegada. Instituye en esta persona una capacidad determinada, una personalidad jurídica determinada, y la adscribe a un régimen jurídico determinado para que cumpla con el objetivo que el municipio decidió hacerlo de este modo. ¿Se entiende? Yo tengo dos preguntas más, pero sí, dejo del deliberante también de Moreno, que te quiero hacer una pregunta en relación a los recursos de suelo, pero tenemos una serie de preguntas en el chat. La primera es, Patricia Teche nos pregunta si se puede considerar jurídicamente en la actualidad una autonomía relativa en materia municipal. Sí, claro, sí, una autonomía que todavía no definimos bien en qué consiste. Sí, la Corte Suprema no ha hecho mucho para darnos pistas acerca de lo que debemos entender por esa autonomía. Ya les digo, un fallo del 91... un fallo del 2002 fue exactamente igual y en el área más reforma constitucional del medio, ¿no? 91, 2002, no 94 y poquito. Agosto fue la reforma, no septiembre del 94, ¿no? No, 91 y 2002, reforma constitucional en el medio, y los fallos fueron exactamente igual en contra de la autonomía municipal y en el área más sensible de la autonomía municipal, que son los recursos municipales, en donde se habilitó al Estado o se declaró la constitucionalidad de una ley del Estado provincial que retraía coparticipación que debía a los municipios por contratos que decidió el propio Estado hacer, ¿sí?, y que los cobraba directamente de esos fondos que no coparticipaban los municipios. Ahí tenemos otra pregunta más. María Victoria Aguilar quería preguntar al doctor en relación al procedimiento de investigación frente a un perjuicio patrimonial al municipio por parte de un agente municipal, hasta dónde hay obligación del municipio de sumariar administrativamente a los agentes y hasta qué cargo jerárquico se puede, a partir de qué cargo directamente corresponde al Honorable Tribunal de Cuentas hacer el sumario directamente. Bueno, al Tribunal de Cuentas le corresponde principalmente la decisión sobre funcionarios provinciales. También podría hacerlo en el ente municipal la realización del sumario, ¿sí? Y la otra pregunta era, la primera... Sí. ¿Hasta qué Hasta ahí fue, bueno, eso quedará y por las normas disciplinarias que prevé cada municipalidad. Generalmente hay un rango, hasta un determinado rango del escalafón, y luego hay posiciones jerárquicas que no están sometidas
al procedimiento sumarial disciplinario o al procedimiento de responsabilidad patrimonial, sino que si son cuentadantes, la responsabilidad patrimonial es por el juicio de cuentas del Tribunal de Cuentas, y si la responsabilidad es disciplinaria, se ejecuta directamente por la remoción por el superior jerárquico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el personal jerárquico, a partir de cierta jerarquía, ya no goza del estatuto de estabilidad, ¿sí? Que rige para el partir de cierto orden jerárquico. Están fuera del convenio. Claro, están fuera del convenio. Si están fuera de convenio, ya dejarían de ser calificados como trabajadores municipales, digamos, ¿no? Entran dentro del staff político, exactamente. Si no hay otra pregunta, yo sigo, tengo Sí, una dale. Sí. Respecto de esta idea de la creación de una SAPEN o no, nosotros lo estamos pensando en relación a, y es una pregunta también, nosotros tenemos un régimen, tanto Moreno como General Rodríguez se caracterizan, te voy a hacer una breve introducción, Sí. se caracterizan por tener una situación muy delicada en relación a la regularización dominial de sus tierras, ¿no? Sí. Es decir, tiene muchísima tierra desde Moreno, y es una política histórica desde el IDUAR, que es el instituto que yo, tierras y de hábitat que yo presido. Que es una cuenta que también audita el tribunal. Que es una cuenta, la del IDUAR también la audita el Tribunal de Cuentas, correcto, así que... La audita todo lo que hacemos nosotros. Sí, pues la veo las cuentas del IDUAR. Cuando está el contador por ahí también, sí, está escuchando atentamente. Sí. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un proceso muy interesante de administrativo de declaración de vacancia, donde el Estado pasa a custodiar esas tierras, ¿sí? Y las destinamos a diferentes usos, digamos. Conveniamos con instituciones públicas o privadas, digamos, que puede ser, no sé, por ejemplo, un club de barrio que necesita un lugar donde poder armar una cancha, a veces que es de propiedad de un privado, que la abandonó, y que mediante un procedimiento declaramos el que se encuentra en vacancia, no es herencia o vacancia. Sí. Es una situación distinta. Es un procedimiento meramente administrativo Sí. que culmina en donde el Estado lo que hace de alguna manera es tomar posesión de esa tierra y la destina para diferentes usos. En Moreno pusimos en marcha también poder destinarla para adjudicarle a familias que no tenían donde vivir y están con una concesión de uso viviendo en esas tierras. Bien. Hasta donde el Estado, siendo que de alguna manera tomó posesión de esas tierras, hacer gastos sobre esas tierras. El Estado está haciendo un gasto sobre una tierra que es de propiedad privada, ¿no? ¿Qué pensás de eso? Y que le correspondería en todo caso al titular dominial de esa tierra hacer ese gasto y no al Estado. Depende del tipo de gasto, es decir, o sea, el poseedor particular privado ocupa una tierra que está en estado de abandono, ejerce posesión 20añal y puede regularizarla. Sí. Y si vuelve a aparecer el dueño de esa tierra, puede reivindicar, pero el poseedor puede reclamarle las mejoras necesarias que haya hecho. El Estado puede gastar dinero del erario público sobre esas tierras sobre las cuales tiene una posesión, y si aparece el propietario, reclamarle las mejoras necesarias, porque a veces parece que tuviéramos un régimen incluso peor el Estado que los propios privados. Digo. Es un tema interesante porque en municipios como estos, que si el Estado no avanza en la regularización de las tierras en estado de abandono, avanzan los privados haciendo desastre, digamos. Dijiste algo muy interesante que lo linkeo con lo anterior. El Estado está en peor posición que los privados en cuanto al régimen jurídico. Y sí, muchas veces sí. Y el derecho público es una crítica al derecho público. Yo hago derecho público. El derecho público se golpea el pecho diciendo que es el derecho que mejor defiende los intereses del Estado, cuando precisamente no, muchas veces no. Porque muchas veces pierde con el privado, porque el privado se ve favorecido por un derecho público que le resulta mejor para competir con el Estado. ¿Sí? Entonces, no se trata de establecer más requisitos para el Estado que para el privado para tener un derecho mejor o que ¿sí? No, se trata de eficiente. Nosotros tenemos Estado y mercado, y el Estado interviniendo en el mercado. ¿Sí? Tenemos que discutir políticamente cuánto Estado, cuánto mercado, pero mercado vamos a tener, o por lo menos la decisión ahora, nuestra política,
argentina es mantener un mercado. Y el Estado interviniendo en ese mercado. Entonces le tenemos que dar las herramientas al Estado para que intervenga en ese mercado del modo más competitivo posible. Entonces, yendo a tu pregunta, y viéndolo también desde lo que suele analizarse desde el Tribunal de Cuentas, hay veces que los mecanismos de control son bastante formales en el sentido de estar apegados al rito o a la documentación y no tanto a la gestión y al interés público. Entonces, una respuesta puede ser: gastaste acá, mostrame el título de propiedad que te habilitaba para gastar en este bien. No, no lo tengo, y bueno, entonces gastaste en un bien que te corresponde, por lo tanto, tenés que patrimonio ese bien. Por ejemplo, autos que no están en una flota determinada de un ministerio, sobre los cuales se pagan reparaciones, pero que son autos que o están en transición de un lado a otro, o en una situación, si se quiere, todavía no definida patrimonialmente, pero que se usan por el ministerio, para el servicio del ministerio y demás, ¿sí? Pero que no integran formalmente la flota de patrimonio del ministerio. Esos gastos son observados, por ejemplo, o pueden ser observados, ¿no? Entonces, ahora, hay también alternativas para resistir esa observación. Primero, hacer bien las competencias que te da el ordenamiento para declarar estas vacancias, ¿sí? Estas competencias que no son solamente, sino también lo implícito que surge de eso expreso y lo implícito que me permite cumplir con ese mandato expreso, ¿sí? Y además también otro tipo de competencias que vienen de que yo tengo como gestor público, que es, por ejemplo, del oficio, solucionar el tema habitacional de la comunidad. Y bueno, exactamente, entonces, lo primero lo que aseguro es, no, señor, yo soy competente. ¿Y por qué soy competente? Porque de esta norma, que dice expresamente esto, surge también implícitamente lo otro, por irrenunciable, porque la competencia es irrenunciable, ¿sí? Se ejerce de modo obligatorio, de cumplir con el bienestar de mi población. ¿Sí? Entonces, todo eso te da un marco de apoyo para tu defensa, digamos. Y además, sí, además hay que ir como cabeza de turco, a ver si no te la cortan. No, bueno, claro. Podés defenderte, digo. No, pero si no, es un tema político también en el fondo, porque, digamos, la función social de la tierra, ¿cómo me va a venir? Digo, el Tribunal de Cuentas, si usted gastó mal, digo, sí, claro, pero yo tengo 50.000 personas que no tienen vivienda y yo tengo que invertir algo a la tierra para poder dar 1.000 viviendas. No, por eso. ¿Y si no lo hace el Estado? No, bueno. ¿Y si no lo hace el Estado? Vos por ahí, desde tu tecnicismo de cuenta, no lo entendés. Pero, digamos, yo tengo una función política de gestión. Totalmente. Digamos, no tiré la plata. No, ni me la quedé. Ni menos todavía me la quedé. O no te la demuestro dónde está. Te la demuestro y está acá. Entiendo en la población, digamos. Este desencuentro que hay entre la gestión política y las cosas. Es así. Ahora, las herramientas para compatibilizar uno y otro están, a veces es difícil de armonizar, y a veces implica también un peligro potencial porque hay algunos que lo van a usar bien y otros tantos que lo van a usar mal. ¿Sí? Entonces, precisamente esa jurisprudencia que va generando el tribunal, de algún modo también se cuida para no hacer permisos hacia futuro que puedan ser empleados de modo no. El beneficio para la comunidad. Es precisamente, lo primero es tengo competencia para hacerlo. Claro. Lo primero es tengo competencia para hacerlo. No lo hice porque se me antojó. Tengo competencia para hacerlo. ¿Dónde surge esta? Bueno, por eso. Por eso, bueno, volvemos al principio. Se me fue el profesor. Pero volvemos al principio de la charla. Todas estas respuestas van a estar dadas por lo que entendamos por autonomía. Claro. Por lo que entendamos por capacidad del gestor público municipal de hacer o no hacer.
Digo, ¿por cuánto le vamos a dar autonomía que yo maneje el municipio? Pero como dice Fede, si yo gasté 200.000 pesos en alambrado, porque necesito alambrar eso, porque si no me lo intrusan, yo te lo puedo demostrar bien al tribunal de contabilidad. Yo ni me la llevé ni la gasté mal, la usé en esto. O sea, es que muchas veces, no, claro, pero muchas veces, a ver. Iluminé adentro, porque necesito sin iluminación y gasté el lámpara, gasté un montón. Te lo puedo demostrar. Es que muchas veces mal gasto ahí. No, totalmente, y puede estar justificado y puede ser no pasible de observación. Claro. O sea, yo les vengo a contar un poco también no solo lo que me gustaría o lo que yo pienso, también son otras alternativas de vencer el control y que, si bien, qué sé yo, quizás yo no optaría por ellas, también tiene su justificación. Una es esta, no generar una jurisprudencia del todo permisiva para mantener un poco acotados los márgenes de decisión, teniendo en cuenta, ¿sí?, que no se desvíe el gasto público en un sentido inconducente, digamos. Pero, volviendo a lo que decías vos, no es que yo... No, pero saliendo un poco de este caso particular, que creo que estaría perfectamente justificado. Claro. Pero yendo a lo que decías vos en cuanto a la plata está o no es que no está, No mucho menos, exactamente, no hay un requisito. Pero muchas veces el cargo no es suficiente decir la plata no está, Claro. o la plata no me la llevé, o no, porque aún demostrando que yo ejecuté con mi acción un determinado gasto que se verifica en cierta obra, en cierta adquisición o en lo que sea, eso puede ser considerado un gasto que genera un cargo de responsabilidad patrimonial por no estar justificado en las competencias del funcionario. Porque el gasto tiene en principio una destinación. Sí. Si yo tengo una destinación para escuela y lo usé para alumbrado público, no tenía competencia para eso. Porque el gasto tenía una destinación. ¿Hay interés público en los dos servicios? Sí, hay interés público en los dos servicios. Pero yo tenía un mandato de utilizarlo hacia allá, no hacia allá. No, pero ponerle gastos que nosotros tenemos una cuenta específica asignada para sobre la tierra vacante, porque si el Estado no avanza, avanzan los particulares. Digo, y me parece un tema central. Ahí hay dos cuestiones. Tenemos una pregunta que que voy a leer, y lo otro es que también para eso pensar figuras como la SAPEM, digo, ¿no? Bueno, porque las sociedades anónimas del Estado quizás sí pueden hacer esos gastos, ¿no? La sociedad anónima del Estado podrá hacer todo el gasto que esté autorizado por su estatuto de constitución, ¿no? Después veremos, también, o sea, el estatuto es una guía, veremos la forma de adjudicar esos gastos o imputar esos gastos al estatuto social o al objeto social de esto en la Ley Orgánica de Municipalidades. La SAPEM, Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria, que está regida como tipo societario en la Ley de Sociedades, ¿sí? Que es casi el régimen jurídico es casi idéntico al de la sociedad anónima, pero es otro tipo societario. La sociedad anónima, SAPEM, es un tipo societario, y la SA es otro tipo societario, con regímenes jurídicos casi iguales, pero no idénticos, ¿sí? Lo que está autorizado expresamente es la constitución de SAPEM en la Ley Orgánica de Municipalidades. Ahora, el otro reaseguro, primero hablar de la competencia, tengo competencia para esto, ¿sí? Y eventualmente ejecutarlas contra el titular dominial, eventualmente por las mejoras incorporadas por la administración. Y ahí venía la pregunta. Claro, si esa acción de recupero yo la inicié, eso es una causal muy fuerte para levantar cualquier tipo de responsabilidad. Lo que pasa es que ahí hay el bien común. El Estado, si realizó gastos por ello, puede reclamarlos al privado como consecuencia del daño que genera el beneficio de la comunidad. Está relacionado con eso, y yo te lo junto para que respondan las dos juntas, que ese recupero uno lo podría iniciar si la mejora la hubiese hecho en relación a mejorar alguna cuestión que tuviera que ver con el propietario, pero si vos lo haces para el bien de la comunidad, porque lo está haciendo, es distinto. Hay que ver la relación causal. Claro. Sí, hay que ver la relación causal. Respondan los dos temas. Sí, es cierto, hay que ver la relación causal. A la pregunta de la participante o del participante, por supuesto, y el Estado tiene que tener, porque el Estado muchas veces no recupera y tiene muchas cuestiones para recuperar mediante juicios apropiados, ejecutivos, llevados a cabo por un cuerpo de profesionales del municipio, del
que sea, que estén dedicados a utilizar ese servicio en estudio para que le recupere esa plata. Claro. Generalmente las acciones recupera el Estado, viste que medio reticente a hacerlas, y no suceden con mucha habitualidad, o si suceden caducan, o sea, siempre es difícil recuperar plata que le corresponde. Ahora le hacemos juicio todo, ¿no? Y el Estado es un ente solvente que en definitiva paga a largo plazo, pero en definitiva termina pagando, ¿no? Entonces, sí, son precisas que levantan la responsabilidad por algún gasto que haya sido dudoso en su ejecución. Entonces, las dos cosas, competencia y actividad posterior ante la duda en cuanto a la, si se quiere, el escenario podría tener al momento de decidir alguna cuestión, ¿no? Alguna decisión administrativa. ¿Alguna pregunta? No sé si hay otra. Yo me quedé con el principio también, pero después siempre caemos a la acción concreta en el territorio. Pero pensaba en esta idea más argentina, digamos, de la cercanía y demás, en cuanto al desarrollo económico. Sí. Acciones de desarrollo económico por parte del Estado, local, municipal, que muchas veces son, salvo la promoción industrial o tipo de ordenamiento fiscal, de promoción, algún régimen de promoción, digamos, como un actor más concreto, uno por ahí lo plantea Fede, que la empresa de alimentos, en un contexto de inflación, sería ideal. Como otro actor más, digamos, como, nada, me incentiva, no sé si la actividad estatal municipal en el desarrollo económico. Pero totalmente. Como una actividad más la cláusula del progreso de los incisos 18 y 19 de la Constitución Nacional hacia el Estado federal también está en la propia Constitución Nacional. Y también por el principio de autonomía y por el principio de cercanía y de inmediatez, también responsabilidad de los municipios el desarrollo y el bienestar de la población comunal. Por supuesto que sí. La intermediación o la intervención en el mercado inmobiliario, inmobiliarias municipales, que hay algunos ejemplos también en, bueno, no sé si, no quiero decir un municipio porque tengo miedo a no decir el municipio correcto, pero hay municipalidades, ¿cómo es? Experiencias de inmobiliarias municipales que intervienen en un mercado totalmente sensible y totalmente dramático, como es el mercado habitacional. ¿Sí? O sea, en un país en donde el drama habitacional es tan grande, sobre todo en las urbes, ¿no? O sea, ni hablar, ¿sí? Negarle competencias al Estado municipal, que es el Estado de cercanía, para que intervenga en ese área, y bueno, es una visión bastante absurda de lo que un Estado tiene por misión hacer, ¿no? Es el primer Estado que ve el vecino. Digamos. Claro, por supuesto. Que es lo que decimos nosotros, digamos. Por supuesto. Hay que ver también, yo siempre trato de no enamorarme de mi visión y tratar de encontrar argumentos en las visiones opuestas, ¿no? Y puede haber visiones opuestas que tengan argumentos justificados y seguramente los tienen, ¿sí? Por ejemplo, una dispersión total de 100 y pico de municipios, 130 y pico de municipios, 135, más tantas otras cuentas entre entes municipales y demás que alcanzan las 200 más o menos, ¿sí? Coordinar toda esa gestión sin un área que pueda centralizar lo que puede ser el área provincial, y bueno, también podría ser bastante anárquico quizás, ¿no? Y más en un contexto de que estamos lamentablemente transitando desde hace muchos años, que es un contexto de escasez, ¿sí? De escasez de recursos de todo tipo, ¿no? Una centralización del dispositivo provincial, bueno, podría dar la idea de un mayor orden, que quizás alguna de las reticencias, ¿no? O puede pasar por las distintas disonancias que hay entre municipios pobres y ricos, ¿no? Más pobres y más ricos, distintas capacidades contributivas, de algunos municipios y otros no, ¿sí? Que también sucede con las provincias, y por eso el mandato también establecido en la cláusula del progreso, ¿cuál es? El de equilibrar el desarrollo de las distintas provincias, ¿no? Y eso es un mandato del Poder Central, o al Poder Central, ¿no?
intentar que el desarrollo de las distintas unidades políticas que conforman la nación sea más o menos parejo. Tiene que ver también cómo se distribuyen el tema de los recursos provinciales. Bueno, ahí tenés. Ahí tenés, pero si con una idea fuerte de autonomía me diría, a mí no me saques nada para repartir, para darle a otro. Una idea fuerte de autonomía también te limitaría eso. ¿Sí? Te limitaría algún tipo de coparticipación equitativa o basada en equidad. Bueno, que cada municipio recaude de acuerdo a la capacidad contributiva de su población. Y vas a tener municipios pobres cada vez más pobres y ricos cada vez más ricos. Entonces, una idea de autonomía más limitada, administrada por un poder central, quizás equilibraría esa ecuación. O sea, digo para tener también argumentos de una visión. Claro, exactamente. Yo, bueno, justo salió el concejal digamos, de Moreno, que fue uno de los que implanté. Moreno declaró la emergencia hídrica el año pasado por la sequía, que tuvo una sequía terrible el año pasado, que bueno, claramente le trajo a la Argentina un enorme perjuicio en la recaudación. Se calculan 20.000 millones de dólares que se dejaron de recaudar por las exportaciones. Nosotros estamos, por un lado, evaluando la generación de ciertos elementos para poder llevar servicios a la sociedad respecto a las soluciones de agua, pero también en Moreno existe una empresa enorme, como es Nestlé, digamos, que saca de millones de litros de agua potable que utiliza y que sin ninguna duda impacta en la distribución de agua para el resto de la sociedad. Yo te pregunto en términos de, porque yo tengo una duda respecto de esto. Si bien los recursos del suelo son propiedad provincial, el municipio tiene una capacidad de poder generar una tasa respecto de la extracción de agua, del uso de agua, o cómo podemos para una situación concreta como esta, es una pregunta, puede, y con esa tasa incluso financiar parte del desarrollo que venimos haciendo ahora. Estamos por firmar un convenio con el Instituto Nacional del Agua para poder hacer un trabajo para llevar los barrios más humildes, digamos, por llevar un desarrollo, digamos, del acceso al agua potable y demás. Y si no pero el municipio puede generar una tasa, digamos. Bueno, ¿cómo funcionan las autonomías y los claro, y en cuanto a la propiedad provincial del recurso y la imposición que pondría un ente. La acción se hace en territorio municipal, sí. ¿no? Y afecta a los vecinos principalmente. Por supuesto, ¿no? Sí. Afecta a los vecinos porque precisamente ese recurso también es escaso, ¿sí? Que se quita, que se lleva por un lado, quita por otro, ¿no? La tasa, por definición, es la retribución por un servicio que presta el que cobra la tasa, ¿no? No hay un hecho imponible ahí, que estamos en el supuesto del impuesto, sino que una tasa retribuye un servicio determinado y que con esa retribución, si es una tasa, y las tasas es lo principal que cobran los municipios. Pero ahí el municipio no está brindando ninguna. Bueno, ahí estamos en el problema. Perdón, ¿podría brindar un beneficio a la comunidad si de alguna manera tuviese que controlar cómo se utilizan esos recursos? Porque cuando leen tranquilos es una cosa, cuando de golpe, por la extracción, que quizás no sé qué clase de controles tiene, por eso capaz hablo con un poco de desconocimiento específico del agua, pero si de golpe hay un uso desmesurado del recurso y de la habilitación que me dieron para utilizarlo, que impacta el resto de los vecinos, que hay causa para... no solo de Moreno, sino también incluso que van a ir afectando a otros municipios también, porque esto es algo... No, ¿qué hay causa para regular eso? No tengo dudas. El tema es quién está... No sé si es factible el uso o abuso de recursos naturales por intermedio de una empresa privada. Es que si yo cobro una tasa, tengo que demostrar qué servicio estoy prestando. Claro, capaz que no es tasa, capaz que es algún tipo de
habilitación especial, digamos, para extracción de agua, ¿eso podría ser? Una habilitación, un derecho por habilitación. Podría buscarse la forma jurídica más acertada para justificar esta intervención del municipio en este ámbito determinado del agua, ¿sí? Claro. En este ámbito determinado hídrico. Y será una cuestión que deberán definir el cuerpo de abogados del municipio. ¿Cuál es el mejor modo de hacerlo? De eso se trata el derecho, digo. O sea, el derecho lo que tiene es, o lo que nos presenta es posibilidad de hacer. ¿Sí? Después son las habilidades que podamos generar con el manejo de las herramientas jurídicas para justificar la acción pública. ¿Sí? Justo estábamos hablando, Gastón, que llegaste de la posibilidad de generar una tasa o no por el uso del agua de una empresa grande como Nestlé en el marco de una emergencia hídrica como la que sancionó el Consejo Deliberante de Moreno, ¿no? Es decir, si sería una tasa, no sería una tasa, y estamos discutiendo. Interesante, que tasa claro. no podría pensarse porque es contra un servicio que presta el Estado, no lo prestaría en este caso. Exacto. Y habría que buscar. Y para la inversión del servicio, ¿no? O sea, no podría, o sea, no tendría libertad de disposición en principio. Claro. ¿Sí? No, y te termino obligando a inventar una causa. Claro, exactamente. No sé, en algún momento se nos ocurrió que lo que pasa es que tiene que comprobarse de cierta manera en que el municipio tiene que hacer una inversión en redes para abastecer de agua, no sé, funciones random X, sí. Porque la presión hídrica que genera Nestlé deja sin agua, bueno, es que no prueba. Y yo si soy Nestlé te meto un amparo para Japón. Tenés que demostrar la causalidad, Nestlé interpondrá un amparo y nuestra justicia tan sensible a ciertas corporaciones seguramente se lo otorgará rápidamente con una cautelar. Me gustó tu introducción, también quería decirte el odio. Sí. Está todo fantástico con la autonomía, pero acá tenemos un fallo del corte que nos vuelve a bajar la competencia de la provincia. Sí. De ahí para abajo, ¿qué no, municipio? Más todavía, o sea, Tucumán y San Juan. Sí. Bueno, claro, ya. Pero está bien, ahí ya es esfera provincial, ¿no? Sí, una línea transversal, pues si vos considerás, como muy dijiste, las provincias autónomas. Estoy leyendo la biografía de Rosas, sí. De Guido Gálvez, y se me venía a la cabeza esa constitución, sí. Una constitución como constitución la constitución del federalismo de ese momento. Claro, pero si ya hay una línea de restarle poder a las provincias, ¿qué nos queda a los municipios? ¿Viste? Totalmente. Bueno, yo creo que yo participo idealmente de la idea de la autonomía y de esta idea sarmientina que puse al principio. Igual vivimos en un país centralista, donde el poder real, el poder es una situación de dominio sobre. Cuando se habla de poder y se identifica al Estado con poder, es mentira. El Estado compite con una cuota muy pequeña de ese poder y generalmente pierde contra los otros poderes. ¿Sí? Esto por la teoría social, ¿no? El poder se divide en poder político, poder económico y poder ideológico. ¿Sí? Poder político a cargo de la burocracia política, el poder económico a cargo de los propietarios de medios de producción y el poder ideológico a cargo de los que disparan ideología. Hoy la corporación de profesionales. El Estado que tiene esa partecita de poder compite en forma desproporcionada con los otros dos y pierde muchas veces. Entonces, y todo ese poder está radicado en un punto central de la República. En 5 cuadras a la red donde está todo. Tiene que ver con algo superior. ¿En qué tipo de Estado vivimos? Bueno, sí, por supuesto, pero la City. Estado capitalista, o sea. Es un Estado capitalista, pero Suecia también es un Estado capitalista. China es un Estado capitalista. Bueno, sí. Sin entrar a. Pero lo que yo digo, la concentración de recursos de todo tipo y por una razón histórica también. Yo siempre vuelvo a la historia porque es una forma de encontrar justificación al presente, de encontrar entendimiento al presente, ¿sí? Al menos en una narración, digo, no hay una relación cientificista, ¿no? Que te cause efecto, así tipo determinismo histórico marxista, ¿no? Pero en un tipo de narración yo puedo explicar este presente. Desde el desarrollo del país, por lo que fue la idea de la oligarquía liberal mitrista, si se quiere, ¿sí?
El proyecto de Rosas tampoco constituyó un país, ¿sí? Precisamente Rosas fue contrario a la sanción de una constitución nacional que organice nacionalmente a la República o a la Nación. Me estoy yendo un poco de tema, pero bueno. En cuanto la Constitución sea la forma de conformar el Estado, Bueno, uno de los símbolos, ¿no? Un símbolo de esa Constitución es un documento que nosotros estamos acostumbrados a llamar Constitución. No es el único, pero sí es algo que constituye al Estado Nacional. Si vamos a OSLA, hay 4 tipos, ¿no? de elementos a considerar para encontrar constituido una nación. Creo que se hubiese preferido pactos preexistentes algunos, que nos renovamos con los pactos y claro. En definitiva. Pero no, a lo que voy, que me fui un poco de tema. Pero mucha autonomía, todo muy bonito, pero nuestro país es centralista, fuertemente centralista, con concentración territorial y bien detallada de todos los recursos, hasta de fuerza, en un centro que irradia hacia el resto del país. Si no hay alguna pregunta más, cerramos, igual podemos tomar un café y seguir charlando más, pero cerramos formalmente la actividad. No tenemos más preguntas tampoco del chat, así que nada, desde colegio agradecerte tu participación, que hayas venido hasta acá. Obviamente esta casa siempre va a estar abierta para que te acerques a charlar. Obviamente, gracias. Tratamos de constituir equipos que piensen política pública, ¿no? Buenísimo. Me parece un tema central. Así que te agradecemos mucho, Gonzalo. No, por favor. De verdad, claro, muchas gracias. Muy amable ustedes, gracias a vos, gracias a Juan, que fue el primero que me contactó para hacer esto. Me la han hecho pasar muy bien, muy a gusto, muy linda casa, muy lindos intercambios. Creo que es lo que mejor nos llevamos en estos intercambios, que fue la segunda parte de la charla. Y bueno, hacer pensamiento para la política, ¿no? Eso me parece determinante para los abogados. El abogado es un político, o sea, cualquier abogado, al estar en contacto con la ley y al interpretarla, está haciendo política, consciente o inconscientemente. Pero al agarrar la ley y decir, no, la ley dice esto, dice el otro, no, está diciendo ese abogado valorando una situación política o un porvenir político determinado. La Constitución o la ley no dicen nada. No dicen absolutamente nada. El que dice es el fulano que lo interpreta. Y ese fulano que lo interpreta le está interpretando no por una autoridad legal, sino por una autoridad política. Por su visión, su cosmovisión, sea consciente o inconsciente. Quizás repite como loro. Pero lo que está haciendo es una tarea política y no jurídica. Y algún interés al tratamiento. Consciente o inconsciente. Consciente o inconsciente. Exacto. Gracias. Bueno. Vale.